Domingo 1 de mayo del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana, Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, reciba la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente me acompañe a esta oración. Como ya sabe, antes de la lectura y exposición, es conveniente que le solicitemos al autor de este libro su intervención en nuestras vidas. Señor, gracias te damos en esta mañana. Bendecimos tu nombre, gracias por todo cuanto has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tus favores, tus bendiciones, por perdonarnos, por limpiarnos. Ahora queremos acercarnos en el nombre de Jesucristo, Señor, a suplicarte que así como un día tú prometiste en tu palabra que tu Santo Espíritu nos iba a traer a ti a través de enseñarnos tus palabras y recordar también, oh Dios, todo lo que nos has enseñado y has dejado escrito y registrado para nosotros. Eso es lo que venimos a solicitar en esta mañana. Recuérdanos tu palabra, ayúdanos a escuchar de buena gana, atesorarlo de todo nuestro corazón. Ayúdanos a comprenderla, reconocemos nuestra incapacidad para hacerlo, Señor. Pero sabemos que a través de la intervención de tu Santo Espíritu podrá ser en nuestros corazones la obra para la cual tú la has enviado. Queremos suplicarte como tantas veces, oh Dios, no nos vamos a cansar de hacerlo porque sabemos que tú eres el único que lo puede hacer. Abre nuestro corazón y abre la palabra para nosotros. En Jesucristo te lo imploramos. Amén. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 5, y vamos a dar lectura únicamente a los versículos 10 al 19. Les reitero la cita, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 19. Dice la bendita palabra de Dios. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. En esta mañana quiero compartirle, aprovechando por cierto el día de hoy, ya ven que conmemoran en gran parte del mundo el día del trabajo. A mí me causaba gracia escuchar que alguien dijera por ahí: nosotros como buenos mexicanos el día del trabajo lo celebramos no trabajando, descansando. Para nosotros es descanso obligatorio, pero hay otros lugares en los cuales para conmemorar el día del trabajo, ¿sabe qué hacen? Trabajan y trabajan más, con mayor diligencia. Jesús dijo en el versículo 17 que Dios trabaja todavía, que aunque Dios descansó de la obra de la creación, como dice Génesis 2:2, sin embargo hay otras cosas, es decir, cambió en realidad de actividad. Ya no está creando en la misma magnitud de cosas como lo fue en aquella ocasión, pero sí sigue trabajando a través de sostener, dice el libro de Hebreos, al igual que lo dice Pablo en Colosenses. Pero Dios sigue sosteniendo. Sostener es trabajo también. No solo crear las cosas, no solo, darle mantenimiento es parte del proceso que Dios sigue haciendo en la creación y es parte de lo que nuestro Dios sigue haciendo. Pero también hay otras obras que Dios sigue haciendo, de las cuales Jesucristo nos va a aclarar en este pasaje de Juan, cuando Él dice: si Dios sigue trabajando, Padre trabajador, Hijo trabajador. Seguramente usted creció en algún hogar en el que, si su padre era un hombre de trabajo, ¿a qué padre de trabajo le gusta ver a sus hijos sentados? ¿A qué padre trabajador le gusta ver a sus hijos tirados a la pereza y al ocio? A ninguno.
Lugar donde hay un padre trabajador, se supone que los hijos deberían ser iguales al padre. Jesús está diciendo en el versículo 17 que si Dios trabaja, Él imita a su padre. Efesios 5:1 nos va a decir: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted y yo somos hijos de Dios. Si ama a Cristo, somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si tenemos un padre trabajador? Tendríamos que estar con la misma diligencia, trabajando igual que nuestro padre. El título de esta enseñanza, de hecho, es llamados a trabajar para Dios. Si bien es descanso para el mundo, pero usted y yo tenemos un llamado, del cual, ¿sabe cuál es el descanso? El descanso definitivo es la tumba. Ahí vamos a descansar de toda esa obra, porque para sembrar amor y esperanza, tenemos toda la vida para hacerlo. Y tendríamos que estar haciéndolo, incrementando nuestra actividad sin caer en el activismo infructífero e inútil a veces, que suele ser motivado por otras cuestiones y no el amor. Pero somos llamados a trabajar. Quiero explicarle en esta mañana, a través de lo que fue la sanidad de aquel paralítico que estaba en el estanque en Bethesda, quiero explicarle en qué consiste el trabajo que Dios nos llama a hacer. Si somos llamados a trabajar, pero ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es la actividad a la que somos llamados? ¿Cómo sabe usted que está trabajando para Dios? Bueno, hay 3 cosas que le pueden garantizar que si usted las está haciendo, usted está trabajando seguramente para su Padre Celestial. Si su padre es trabajador, entonces usted debería estar ocupado en las mismas obras que su padre está haciendo. ¿En qué debemos estar ocupados? 3 cosas. La primera de ellas: conocer y seguir la agenda divina. Usted como trabajador no va a venir a hacer su santa voluntad. Viene a hacer la voluntad de aquel que le empleó, de aquel que le contrató. ¿Cómo saber que estamos trabajando para Dios? Primero tengo que conocer qué es lo que Él espera de mí. Tengo que conocer de manera adecuada cuál es el plan de trabajo, cuáles son las filosofías del trabajo, las políticas, llámele usted como quiera. En el caso de Dios es un asunto de principios. Conocer adecuadamente las prioridades divinas es nuestra primera tarea. Antes de aventarnos a hacer cualquier cosa hay que preguntarnos, bueno, pero ¿qué es lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? ¿Tengo que estar haciendo lo mismo que fulano, que sotano, que mengano, que sotano? No, Dios nos ha establecido una agenda, toda la iglesia, todos sus hijos, que usted y yo tenemos que conocer. Es interesante lo que está pasando en este capítulo 5 del libro de Juan. No leímos todo del versículo 1 hasta el 19, pero todo ello me va a servir para explicarle más a fondo todo este aspecto. Conocer y seguir la agenda de Dios inicia en conocer cuáles son las prioridades. ¿Sabe usted cuáles son las prioridades divinas? ¿Se ha preguntado usted, el día de hoy que me levanté, cuál es la prioridad que Dios tiene para mi vida? ¿Qué debo poner en primer lugar? Porque es la voluntad de Dios es lo primero en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para este día en mi vida? ¿Qué debería estar yo haciendo? El versículo 1 del capítulo 5 dice que era un día de fiesta. La parte final del versículo 9 dice que era día de reposo. Habían 2 cosas. Era un día de fiesta y aparte era día de reposo. Se usaba el día de reposo, justamente cayó una fiesta. No se menciona qué fiesta. Algunos dicen probablemente se trataba de la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Quizá era alguna de esas, pero a Juan no le preocupa describirnos con santo y seña cuál es la fiesta. Lo que le interesa a Juan es remarcar el hecho de que Jesucristo es un hijo fiel que imita a su padre, en particular en el aspecto de trabajar. Dios no es un Dios de pereza. De hecho, el libro de Proverbios, la Biblia condena la pereza y el ocio. Lo condena repetidas veces en el libro de Proverbios. A Dios no le agradan los hijos flojos. De hecho, se supone que no tiene hijos flojos. Él tiene hijos activos, diligentes, entregados, trabajadores. Pero todo eso empieza en saber en dónde debo estar invirtiendo mi vida. ¿Cuál es la prioridad divina? Es un día de fiesta. ¿Para qué usa la gente la fiesta por lo general? No lo usan para beneficiar meramente a otros. Lo usan con fines
egoísta. La mayoría de las fiestas de afuera no piensan en otros meramente, piensan en el festejado. El festejado piensa en él, no anda pensando tanto en los otros. Generalmente la gente utiliza los días de fiesta para deleites personales. Jesús nos muestra, cuando entiende las prioridades divinas, no vives para los deleites. Los deleites ocupan un lugar secundario. El lugar primario o prioritario es cumplir la voluntad de Dios, aún en los días de fiesta. ¿Ha notado usted que los días de fiesta a veces como que tienden a jalarnos principalmente hacia qué? A veces hacia la inactividad, hacia la pereza, hacia la pasividad. Este mundo así vive sus fiestas. No es cuando más trabajan, es cuando menos trabajan algunos en el día de las fiestas. De hecho, no quieren trabajar, algunos hasta faltan al trabajo en días festivos. ¿Por qué? Porque para ellos ese día, la prioridad que tienen, no están pensando en servir a otros, están pensando en servirse a ellos mismos. Esa es una cuestión que este mundo nos plantea en relación al trabajo. Y particularmente hablando a nosotros como servidores de Dios, piense, es Jerusalén. Jerusalén se caracterizaba por la abundante cantidad, no solo de fiestas que tenían. Cada fin de semana en el Shabbat era una conmemoración. Pero habían ciertas fiestas que hacían de la gente, o había gente que tomaba las fiestas como pretexto no para servir a Dios. De hecho, en cierta ocasión Jesucristo, recuerda aquel hombre que tenía la mano tiesa, que Jesucristo hizo que se pusiera en medio y estaban, dice, un día de reposo, todos los líderes, algunos fariseos, esperando a ver que Jesucristo iba a ser el día de reposo. Y Jesucristo hace que se ponga aquella persona en medio y luego hace una pregunta. Mateo capítulo 12, verso 12, habla al respecto. ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo?, pregunta Jesucristo. La respuesta Él la da: hacer el bien. ¿Para qué sirven todos los días de nuestra vida? Todos los días de nuestra vida la prioridad de Dios es que hagamos el bien en su nombre. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, y más los días de fiesta. Los días en los que nos deleitamos deberíamos tener como prioridad hacer el bien a otros. Eso es lo que Jesucristo está mostrando en Juan 5. Es día de fiesta, es día de reposo, pero Él no descansa de hacer lo que es la voluntad de su Padre. Y la voluntad en ese día, Él entiende que ese día fue hecho para que Él manifieste el amor de Dios hacia el desamparado. Por eso va en aquel estanque. Ese estanque, por cierto, no lo construyeron los judíos. Dicen que lo construyó Herodes cuando remodeló el templo. Era un estanque muy grande. Juan nos dice, era muy grande, 5 pórticos, 5 torres grandísimas. Pero la mayoría de gente que estaba en ese lugar, ¿sabe qué? Lo va a encontrar en los primeros versos del capítulo 5, verso 3. En estos yacía multitud, una cantidad grande. ¿De qué? De enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Era un estanque. Betesda de hecho es arameo y hebreo a la vez, cuyo significado es casa de gracia o casa de misericordia divina, dicen algunos. Otros dicen, no, la palabra se refiere a un lugar de dos fuentes, o un estanque que viene de una fuente y se divide en 2 brazos. Sea cual sea, Betesda en algún momento fue considerado por algunos de una manera mística. Esa pobre gente que está amontonada en aquel lugar generalmente era evitada por los que iban a la fiesta. El que iba a Jerusalén a la fiesta no se tomaba el tiempo de ir al estanque. ¿Por qué? Porque ese es lugar de enfermos. Además es un lugar que oficialmente los líderes judíos no aprueban, porque tiene más una creencia pagana que una creencia que deriva del Antiguo Testamento. No es bíblica la creencia de que un ángel desciende y remueve. No hay de hecho evidencia en la historia de que una persona haya sido sanada. Eso creían, era una creencia popular. Los líderes no lo aprobaban. Pero como Herodes remodeló el templo y le añadió esa parte, eso no era original del templo, los judíos se hacían de la vista gorda. Y estaba abarrotado el lugar de mucha gente en condiciones, algunas de ellas terribles, como aquel paralítico que tenía 38 años de estar tirado. Se supone que los participantes en aquel día de fiesta, en aquel día de reposo, deberían estar meditando en los favores divinos,
en la misericordia de Dios, y eso debió haber movido su corazón a utilizar ese día para servir a otros. ¿Pero qué estaban haciendo? Dice que había también una multitud. Cuando Jesucristo se acercó al estanque y levantó al paralítico, de repente por ahí van unos mirones. Eso lo va a encontrar en el versículo 13. Cuando dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Cuando vieron que Jesús se hizo el milagro, hasta ahí les interesó la pobre gente tirada en ese lugar. Y se acercaron solamente para mirar lo que Jesucristo iba a hacer o lo que Jesucristo hizo. La gente no utiliza de forma adecuada. El que es llamado para trabajar en el nombre del Señor tiene que hacerse dos preguntas muy útiles cada día que se levanta. ¿Para qué hizo Dios este día? Y la otra pregunta es, ¿qué es en este día? ¿Qué es lo que Dios espera de mi vida? Esas dos preguntas son obligatorias para el que trabaja para Dios. Si no sabe qué es lo que Dios espera, vaya y pregúntele. Dígale al Señor, ¿para qué me permitiste levantarme hoy? Porque Él no me permitió levantarme hoy solo para que yo coma, duerma, disfrute. Eso es parte de la bendición, pero no es la totalidad. Esa no es la prioridad de levantarse y vivir, porque así viven los de afuera. Pero usted y yo, que fuimos comprados a precio de sangre, con el precio más elevado, no fuimos, no recibimos vida, ni fuimos salvados para despilfarrar, ni desperdiciar cada día que el Señor nos regala. Tenemos que preguntarle, ¿para qué me permitiste levantarme? ¿Para qué hiciste este día? ¿Y qué quieres que yo haga, Señor, en este día? Esas eran las preguntas que Jesucristo nos está ejemplificando. Él va a la fiesta, Él no va primero a la fiesta, Aunque llegue a Jerusalén, ¿a dónde va? Va donde están los necesitados. Ese es el corazón de una persona que conoce la voluntad de Dios. Sabe que antes de cualquier cosa, de darse deleite a uno, está en pensar, ¿quién necesita del amor de Dios? ¿Quién está en desesperanza que yo pueda contribuir a su vida? Esa es la prioridad, hacer el bien, demostrar el amor de Dios de forma palpable y práctica. Esa es la prioridad. Para eso vivimos, para eso somos llamados a trabajar. Jesús va. ¿Qué está demostrando con eso? ¿Qué demuestra cuando se desvía antes de ir al templo? Primero pasa al estanque. Demuestra que Él está conforme a la voluntad de Dios, su vida se alinea a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando conozcamos la prioridad que Dios tiene para nuestras vidas, no solo es saberla, tenemos que tomar y ponernos en esa línea y seguir esa línea. Tiene que ver con la obediencia. Gran parte de los judíos utilizaban este tiempo para sí mismos. Se olvidaban de la mayoría de los sufrientes. Prueba de ello es ese montón que está en el estanque. ¿Dónde están los que van a celebrar? ¿Dónde están aquellos que están conmemorando la misericordia y las bondades de Dios? No están ahí. Lo evitan. Ese lugar es evitado por muchos. Pero no por Jesucristo, quien entiende cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de su Padre. Jesús conoce cuál es el plan de trabajo que su Padre le ha dado. ¿Conoce usted el plan de trabajo que le ha dado su Padre? Usted y yo tenemos un plan de trabajo que tenemos que seguir. No estamos improvisando. Estamos cumpliendo un plan, un maravilloso plan al que Dios nos incorporó cuando nos salvó. Si enfocamos nuestras vidas en seguir la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Vamos a invertir sabiamente cada día de nuestras vidas. A eso somos llamados. Pablo dice en el Nuevo Testamento que los días son cortos, son malos. Entonces tenemos que vivir sabiamente. No se nos va a regresar ningún día que desperdiciemos. Tenemos que trabajar de forma adecuada, según la voluntad de Dios. Bien dijo Cristo en Juan 4:34. Mi comida está platicando con los discípulos y les dice a los discípulos, mi comida, mi alimento. ¿Cuál es el alimento de Cristo? ¿Hacer lo que le plazca? No, es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro mayor deleite? ¿Satisfacer nuestras propias necesidades o cumplir la voluntad de Dios? Nuestro alimento debe ser, al igual que Jesucristo, cumplir con la voluntad de Dios. El enfoque de nuestras vidas tiene que ser conocer los planes de Dios y sumarnos a Él. No vamos a inventar nada, no fuimos llamados a inventar nada.
fuimos llamados a seguir un camino que ya fue abierto y trazado. Jesucristo lo trazó. Su ejemplo es el que marca la pauta. Tenemos que conocer entonces de forma adecuada para vivir sabiamente. Mire qué dice la Escritura, Filipenses 2:4, nueva traducción viviente. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Cuando se levante, dígale al Señor, ayúdame a no solo interesarme por mí, que yo me interese en los demás, que yo busque el favor de los demás, el bienestar de los demás. A eso somos llamados. Jesús, en el Antiguo Testamento, Jeremías, Dios le dijo al pueblo, ¿quieres que te vaya bien? Tu bienestar está en el bienestar de los demás. Lo dice en forma de shalom, paz. Oren por la paz donde yo los mando, porque si ustedes oran por la paz, su paz es, la paz del lugar es la paz de ustedes. El bienestar de los demás es parte de mi responsabilidad también. Y mi bienestar está en la medida en la que yo invierto en el bienestar de los demás. Es algo que se regresa a mi vida. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Usted y yo, cuando nos levantamos, a eso somos llamados. El trabajo que Dios nos ha asignado de alguna forma nos demanda ajustarnos a esto. Yo me levanto pensando de qué forma puedo ser de bendición, no solo para mi familia, sino para la gente que Dios ponga en mi camino durante este día. Tengo que ser bendición para ellos. Tengo que buscar no solo mis intereses, sino los intereses de los demás. Segundo aspecto, o segunda actividad a la que somos llamados en el nombre del Señor a trabajar. No solo es una cuestión de que somos llamados a conocer y seguir una agenda divina. Cuando conocemos y seguimos esa agenda, una de las prioridades es brindar ayuda a los necesitados. A eso somos llamados. El que no tiene quien le ayude, si hay una persona que ama a Cristo cerca, él es el primer responsable. Se lo repito, si una persona está desamparada, débil, no tiene forma de valerse, su familia no responde o no tiene familia, ¿sabe sobre quién recae la responsabilidad? Recae sobre aquellos que aman a Dios. Recae de aquellos que se dicen hijos de Dios. Ellos son los primeros responsables, los siguientes responsables cuando no hay quien vea por el desvalido. Si usted lee los primeros versos del versículo 2 al 9 de este mismo capítulo de Juan 5, ahí va a encontrar lo que Jesucristo hace. Jesús se desvía, no llega al templo, primero va a Betesda, porque él sabe que en Betesda, como dice el versículo 3, hay multitud de enfermos. No solo eso, en ese lugar donde Jesucristo va, en el estanque, Jesús nos muestra que tenemos que aprender a identificar problemas. Antes de que ayudemos a la gente, hay que saber en qué problemas están metidos, cuáles son sus necesidades. Eso es lo que Jesucristo hace. Hay muchos enfermos, no sabemos del todo por qué, pero sí sabemos cuál es una causa que lleva a la gente a vivir ciertas desgracias. El pecado que está en el corazón de la gente. No estoy diciendo que todo el que peca está enfermo, no. Pero sí, el pecado causa que el cuerpo se enferme. No necesariamente tiene que haber algo que la gente haya hecho, sino que la desgracia que cayó sobre la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, a todo el ser humano le pasó la desgracia del pecado, y el pecado causa que el cuerpo decaiga, se debilite, y que en algún momento, lo merezca o no lo merezca, en esos términos, presente alguna enfermedad. Eso es obvio. La muerte no era parte del paquete, vino con el pecado. La muerte no es algo natural, la muerte es castigo. La paga del pecado es muerte, es castigo. La muerte no es algo que se esperaba que sucediera en Adán y Eva si ellos se mantenían dependientes de Dios. Pero en la medida en la que ellos toleraron el pecado y se trataron de vivir ajenos a la voluntad de Dios, ahí ellos experimentaron como castigo la desdicha de todo lo que conlleva el pecado. Y una de las cosas es la enfermedad. No todo el que peca se enferma, pero sí todo el que tiene pecado, en algún momento el pecado va a acabar con sus vidas o puede hacerla desdichada. No todos, pero sí los hay. Y hay mucha gente más allá de la que a veces nosotros pensamos. Esos son los que están en Betesda. Jesús se acerca e identifica cuáles son los problemas presentes en ese lugar. Son muchos enfermos,
Pero no solo son enfermos, es gente que tiene una falsa esperanza, una falsa fe. ¿Dónde está la esperanza de esos enfermos? No está en el templo, está en el estanque. ¿Qué están esperando? Algo milagroso que nunca va a acontecer. 38 años, no todos los 38 años ese hombre estuvo en el estanque. No sabemos cuánto, pero de todos esos 38, ahí está esperando un milagro que nunca iba a llegar. Hay gente que tiene mucha fe en cosas falsas. Usted y yo somos llamados a identificar, a ayudar a esa gente que tiene una falsa esperanza. Hay una sola esperanza, se llama Jesucristo. Él es la única esperanza para el débil, el enfermo, el extraviado. No lo es un estanque, no lo es el dinero, no son las personas, es uno solo, Jesucristo. Este hombre está tendido junto con muchos. Hay una creencia popular mística, un ángel baja y supuestamente agita el agua. Nadie lo ha visto, es lo que ellos creen. Y el pobre hombre ese tiene ahí tirado tiene 38 años con su parálisis, no sabemos cuánto tiempo. Jesús no solo ve la enfermedad física, Jesús también nos da la pauta. Que no nos engañen las envolturas. Hay algo más al fondo. Es que yo creo que lo que me metió en problemas, es que yo lo que creo que me trajo desgracia es esto. Y a veces la gente no tiene de forma adecuada identificado qué le causó, qué le metió en problemas. Pero usted y yo que estamos en Cristo, a veces sí podemos discernir por la gracia de Dios y por la palabra de Dios, podemos discernir qué fue lo que metió en problemas a veces a la gente. Pero a veces la gente que está en esos problemas no identifica qué lo llevó hasta donde están. Este hombre no sabía qué lo había llevado. ¿Por qué Jesucristo le dijo en el versículo 14 que no peque más? Porque le puede venir algo peor. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo? Que parte de su problema, en ese caso en particular, sí tenía algo que ver, un patrón de pecado o una vida de pecado que ese hombre estaba llevando. Y eso vale también para cuando nosotros vayamos a servir. Tenemos que ayudar a la gente a identificar si hay algún patrón de pecado en su vida. Mientras no corten ese patrón de pecado, ¿sabe qué? Pueden seguir metiéndose en desgracia tras desgracia. Tardan en salir de una que en volver a caer en otra por una carrera de pecado que han estado siguiendo. Eso es parte de nuestra labor también. Somos llamados a brindar ayuda, pero tenemos que orientar a la gente para que identifiquen de modo adecuado qué los ha llevado a tales problemas. Eso es parte. Jesucristo se acerca a aquel hombre. Él ve toda la desdicha de la que están rodeados y en particular escoge al peor de los casos que están tirados ahí. No sabemos qué tanto tenían los demás, pero si Jesús escogió a este hombre era porque era uno de los casos más difíciles. A Juan le gusta escribir en su evangelio ciertos episodios, tomó los episodios más difíciles que Jesucristo resolvió. Este hombre era difícil. Recuerde que más adelante va a venir en el capítulo 9 la historia del ciego de nacimiento. Eso era difícil. Recuerde que luego va a venir el levantamiento de Lázaro de entre los muertos. Eso todavía era más difícil. Juan escribe en su evangelio 7 señales o 7 grandes milagros. Cada milagro iba de lo más difícil a lo imposible. Ese es Cristo. Eso escogió nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos enviados a brindar esperanza y ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que ayudar a la gente a identificar de dónde vienen sus problemas. Y los problemas derivan principalmente de una vida de pecado. Del pecado, si no es una vida de pecado, es consecuencia del pecado. No es que todos hayan hecho algo, les reitero, pero sí el pecado tiene algo que ver. Antes de tender la mano, hay gente que a veces se la pasa curando nada más síntomas, pero nunca atacan el problema real. Jesús muestra en este caso, hay que ir a la raíz del problema. Si usted está metido en problemas y cree que con cambiar de hábito, tener más dinero o cualquier otra cosa, usted va a salir de donde está. Si usted tiene una vida de pecado y no la corta, lo va a seguir metiendo en problemas. Para que usted pueda recibir ayuda adecuada de Jesucristo, necesita renunciar a esa vida de pecado. Necesita hacerle caso a Jesucristo cuando Jesucristo le dice al hombre, vete y no peques más.
Esa es la consigna para tener salud de forma adecuada, para no volver a caer en los mismos problemas de siempre. Dejar esa conducta, y eso solo Jesucristo lo puede hacer. Estaban tan sumidos estas personas en su confusión espiritual, era muy profunda su confusión. Jesús se acerca y le hace una pregunta al hombre. La pregunta es clara. ¿Qué le dice Jesucristo? Versículo 6, parte final. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué Jesucristo le preguntaría, ¿quieres ser sano? Y no solamente ejecutó la palabra para hacerlo. Jesucristo nos muestra, aún Dios no va a ayudar a aquellos que no le permitan hacerlo en sus vidas. ¿Sabía eso? Dios no le va a forzar a usted a aceptar un milagro de parte de Él para favorecer su vida si usted no quiere. Si usted no quiere nada con Dios y desecha a Dios, Dios entonces se guarda a su favor y se lo otorga al que Él quiere. Si se lo ofrece a usted y usted lo desecha, Él no le va a obligar. Simple y sencillamente, usted se priva de eso, deja de ver el favor y Dios sigue siendo honrado y glorificado. Él sigue siendo exaltado. ¿A quién le perjudica desechar a Dios? ¿A Dios mismo? No, al que lo rechaza. Jesús nos muestra en este pasaje, de forma tan clara, ayuda a aquel hombre a identificar. Tiene una seria confusión espiritual. Hay mucha gente que está metido en problemas, tienen problemas físicos, de carácter de enfermedad, pero a veces el origen es cuestión espiritual. Están tan entregados a una idolatría, a falsas creencias, que lo primero que hay que hacer es ayudar a esa gente a identificar. Todo eso tiene que ser reencauzado, puesto a los pies de Cristo para ser desechado. Solo uno merece nuestra fe, creer de todo corazón, nuestro Señor Jesucristo. Este hombre cree en el estanque. Jesús le hace una pregunta clara. ¿Quieres ser sano? Verso 7, ¿qué responde el hombre? No responde lo que Jesucristo le preguntó. Eso demuestra confusión. Aquel pobre hombre no sabe identificar, no es capaz de percibir ni siquiera directamente de Jesús lo que está sucediendo. Verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre pensó, mi sanidad viene de que alguien me tire al estanque, pero nadie lo ha hecho. ¿Dónde está su esperanza? Hay dos objetos de su fe que son falsos, que están mal enfocados, en el estanque y en la gente. Si usted vive la vida creyendo que fuera de Dios va a encontrar esperanza, que va a encontrar tranquilidad, que va a encontrar paz, probablemente sea un estanque como de este hombre, algo milagroso, místico, pero que no es Dios, no va a hallar respuesta adecuada. Y si usted piensa que la gente le va a ayudar, que la gente está a su esperanza, pero sigue haciendo un lado a Dios, déjeme decirle que no va a suceder tal cosa. Usted no va a recibir la ayuda oportuna, a menos que decida enfocarse en aquel que realmente le puede ayudar, el Señor Jesucristo. Él es el único. Este hombre piensa en el estanque y en la gente, y ni uno ni otro le ha dado esperanza. Jesús le está dando esperanza. ¿Quieres ser sano? Queremos ser sanos. ¿Quiere la gente ser sano? Sí quiere la gente ser sana, pero a veces tiene una fe equivocada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque el que se acerca a Dios, en primer lugar tiene que creer que Dios es real. Y en segundo lugar, que Dios cumple sus promesas, es decir, que Dios recompensa. Esas dos cosas son necesarias. Pero si yo estoy creyendo en estanques y estoy creyendo en la gente, me voy a decepcionar una y otra y otra y otra vez. Señor, nadie me echa al estanque, nadie me echa la mano, todos son malvados, todos son falsos, porque estamos mal enfocados. ¿Dónde deben estar nuestros ojos? En Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo está haciendo con este hombre. Cuando vayamos a ayudar a otros, hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. ¿Cuál es el problema del lugar donde estamos, Señor? ¿Qué está sucediendo en la vida de esta gente? ¿Dónde está orientado su corazón? ¿En quién están confiando? ¿En estanques? ¿En la gente? Cuando deberían estar confiando en ti. Ayúdame, Señor, a enfocar o reorientar a través de tu palabra la vida de estas personas.
para que ellos puedan ponerse de forma adecuada en sintonía contigo y poder dialogar y entenderte. El hombre dialoga con Jesucristo y no entiende a Jesucristo. No comprendió las palabras de Jesucristo. Le preguntó directamente al grano: ¿quieres ser sano? El hombre piensa, es que para ser sano necesito un estanque. Es que para ser sano necesito que alguien me cargue y me eche al estanque. No es la respuesta, pero eso es la confusión espiritual en la que está sumido. Hay mucha gente afuera que cuando le ofrecemos la mano para ayudarle, la confusión a veces no les permite de forma adecuada recibir esa ayuda, porque no entienden a veces ni siquiera en qué problema están metidos. Y lo principal es su enfoque respecto a dónde está su fe. ¿En qué tienen fe? Tiene que ser reemplazado a veces, que no sea el estanque y que no sea la gente, sino que sea nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo en ese aspecto. Bien dijo Jesucristo: el que quiere ayudar a otros debe aprender a identificar las circunstancias que están alrededor. Juan 4:35. Jesús les dice en una parte de ese texto: alcen los ojos, abran bien los ojos y echen un vistazo a su alrededor. Ya están listos los campos, dice Jesucristo. Hay mucha necesidad. Todo día que se levanta es buen día para levantar cosecha. Jesucristo ya ha sembrado antes de que nosotros lleguemos. Hay siempre gente necesitada, hay siempre gente que necesita ser llevado a los pies de Jesucristo para que lo vean y lo aprecien tal cual es. Siempre hay. Tenemos que alzar bien los ojos. Mire que sigue diciendo Juan. Una vez que Jesucristo identifica las necesidades y los problemas de aquellas personas, el siguiente paso no es solo mirar, no es solo decir, este es el problema, por acá va el asunto, no. La otra parte de eso implica de qué forma Dios quiere que yo participe en medio de las circunstancias que ya descubrí. Si Dios me permitió ver esta circunstancia, este problema, es porque me quiere involucrar para trabajar con Él. Si usted identifica problemas en su contexto, en su familia, en su ambiente, en su trabajo, si usted discierne, comprende, percibe, identifica circunstancias de problemas, y usted ve, esta persona está metida en problemas por esto y esto, y si no lo dice, si no extiende la mano para ayudar, se queda a medias. La tarea no solo es identificar problemas, lo que sigue es comprometerse para ser parte de la solución. Si Dios me permitió contemplar el problema es porque me está invitando a un ministerio. Dios quiere que yo sirva con Él. Soy colaborador junto con Dios. Dios me muestra los problemas, Él tiene la solución, las herramientas, todos los recursos, y me invita a mí, me jala como hijo suyo que soy a participar. Él es el principal responsable y garantía de lo que va a suceder, pero quiere que yo me involucre atendiendo la necesidad que Él me ha mostrado. Eso es lo que Jesucristo hace. Cuando uno entiende las prioridades divinas, las necesidades de la gente de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, cuando la palabra de Dios me ayuda a discernir cuál es el origen de un problema, cuáles son las necesidades de la gente, ¿sabe qué? Voy a invertir adecuadamente mi vida. Pero no somos llamados a invertir en todos, Somos llamados a invertir en aquellos que realmente quieren recibir ayuda. Jesucristo hace la pregunta: ¿quieres? Porque Él no va a desperdiciar su tiempo en aquellos que no quieran. O dígame, ¿a cuántos fariseos sanó? De esos renuentes y tercos que lo rechazaban. El viernes predicamos respecto a Nazaret. ¿A cuántos sanó de Nazaret que estuvieron dispuestos? A los pocos que estuvieron dispuestos los sanó. A los muchos que no quisieron no los sanó. Funciona el mismo principio. Usted y yo no somos llamados a despilfarrar en toda la gente, aunque tenga necesidad. Somos llamados a servir a aquellos que nos permitan hacerlo. Porque hay gente que aunque está en necesidad no permite que le ayude. A esa gente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rogarle a Dios que les ayude. Pero si ellos nos cierran las puertas, si ellos no nos permiten hacerlo, Jesús va a decir, bueno, sencillo, si rechazan su mensaje, si rechazan su ayuda, sacúdanse el polvo de los pies y vayan a los que realmente los reciben. Eso le dijo a los discípulos que mandó de 2 en 2. Es un principio. Yo no voy a servir al que me desprecia. Yo voy a servir con total diligencia a aquellos que realmente me permiten hacerlo. Al que no, yo voy a estar orando por él, lo voy a bendecir, sí.
pero no voy a despilfarrar los recursos que Dios pone en mis manos en aquellos que le desprecian. Lo voy a hacer invirtiéndolo en aquellos que quieren ser sanos. Si quieren hacerlo sano, el hombre no responde si quiere o no quiere ser sano. Pero el hecho de que esté tendido, el hecho de que espere que alguien lo aviente al estanque, está diciendo que él sí quiere ser ayudado. Él sí quiere recibir ayuda. A eso somos llamados, a invertir en aquellos que estén dispuestos a recibir la ayuda de Dios. La iglesia tiene que invertir su tiempo no en los que no quieren, sino en los que quieren. Porque invertir en los que no quieren puede entorpecer nuestra obra con los que realmente deberíamos estar sirviendo. Tenemos que ser sabios y sensatos. No todo el que se nos para en la puerta y nos pide realmente amerita a veces. La Biblia nos da pautas para discernir. Tiene que realmente tiene que necesitarlo. Por ejemplo, y voy al grano en este aspecto. Usted y yo ya sabemos, de los que vivimos aquí en San Juan, ya sabemos identificar quiénes son aquellos que se la pasan dizque pidiendo ayuda, teniendo familia que les puedan apoyar y ellos solo sosteniendo vicios. Ya sabemos quiénes son. Entre esa persona y otro que no tenga quien le pueda echar la mano, que esté realmente en necesidad, ¿en quién cree que deberíamos estar dándole prioridad para invertir? En aquel que por irresponsabilidad de la familia se lo dejan a otros, que ellos pudiendo hacerlo no lo quieren hacer, o en aquel que no tiene quien pueda echarle la mano. ¿Quién cree? La Escritura es muy clara en marcar la pauta. Si alguno tiene persona en necesidad, particularmente viuda, dice el Nuevo Testamento, si tienen viudas y tienen hijos y tienen nietos, primerito ellos, no la iglesia. Pero si no tienen quién, entonces la iglesia. Ese es el orden. Lo dice Pablo en Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien. ¿A quiénes? La familia de la fe empezamos y luego los de afuera, pero no todos los de afuera ameritan. ¿Quién lo amerita? El que realmente esté en necesidad, el que no tenga forma de desamparado, desvalido. Pero no solo eso, que esté dispuesto a recibir la ayuda. No quiere decir que le vamos a condicionar la ayuda diciendo, si no aceptas a Jesucristo no te vamos a dar nada, porque tampoco somos llamados a eso. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido de gracia? ¿Qué significa dar de gracia? Dar de gracia significa que aunque no lo merezcan, pero si lo necesitan, en amor de Cristo lo comparto. Pero quizá no sea siempre. Eso es algo que Dios va a marcar la pauta. Hay que atender las necesidades, hay que llevar esperanza a quienes están desesperanzados, desorientados y extraviados como aquel hombre. Él sí quiere ser ayudado, pero está buscando ayuda en el lugar equivocado. Hay mucha gente que nos vamos a encontrar afuera que necesita ayuda, pero está buscando en los lugares equivocados. Si ese es el caso y ellos están dispuestos, nosotros tenemos que invertir con diligencia, con total entrega y con sabiduría lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La tarea consiste entonces en asistir a esa gente que realmente desea ser ayudada. Tenemos que ayudarlos a que se enfoquen en Jesucristo, que escuchen la voluntad de Cristo y que decidan obedecer voluntariamente a Cristo, que lo hagan sin dudar y dejemos el resultado final en las manos de Dios. No depende de usted y de mí, depende de Jesucristo. De Él es la responsabilidad. Efesios capítulo 2, verso 10 dice que fuimos llamados para hacer buenas obras. Hechura suya somos, o como les pongo en la palabra de Dios para todos. Somos la obra maestra de Dios y Dios ya tiene una agenda para usted y para mí. La agenda es Efesios 2:10. Hay buenas obras que Dios ya creó para usted y para mí. Desde antes de que naciéramos se nos planeó toda una serie de buenas obras en el amor de Jesucristo. Mire que dice Gálatas capítulo 6, verso 10, nueva traducción viviente. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Invertir nuestro tiempo. Tenemos que brindar ayuda a los necesitados, mayormente aquellos que realmente quieren ser ayudados. La tercera actividad que muestra o que nos define qué es lo que Dios espera de usted y de mí cuando somos llamados a trabajar para Él, no solo es un aspecto que Dios nos llama a conocer y seguir su agenda, no solo Dios nos manda o nos encomienda la tarea y la responsabilidad de brindar ayuda a los necesitados, sino también
somos llamados a servir pacientemente a los necesitados. ¿Por qué digo servir pacientemente? Hay dos cosas que nos vamos a encontrar como servidores y Jesucristo mismo marcó el ejemplo. Tenemos que servir con paciencia. Una vez que descubramos la necesidad y Dios nos permita ayudar a otros, tenemos que hacerlo con paciencia. Tenemos que hacerlo con entrega, con amor. A pesar de que en algunos contextos o circunstancias vamos a recibir ingratitud. ¿Qué hacemos cuando encontramos ingratitud de la gente? El paralítico que Jesucristo sanó en el versículo 5, nunca se dice que fue agradecido con Cristo. De hecho, da la impresión de que hizo lo contrario. En el versículo 9, cuando Jesús le da la orden de que se levante y ande, el verso 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hasta ahí está obedeciendo las palabras de Jesucristo. Pero después de eso, verso 10, por ahí va andando el hombre, porque la orden fue: enrolla tu petate, carga tu petate y vete a dar una vuelta para que pruebes de que no fuiste medio sanado, fuiste totalmente sanado. El hombre entonces enrolla su petate, pone su petate en el hombro y se da una vuelta. Está cerca del templo. Por ahí va llegando probablemente cerca del templo y ahí están los judíos esperando y lo pescan en el camino. Entonces esos líderes judíos le dicen a aquel hombre, verso 10, le preguntan: ¿quién te dijo que cargues tu camilla o tu lecho? ¿Quién te dijo que andes? ¿Quién te dijo que hagas trabajo? Es increíble. Se supone que conocían a aquel hombre, tenía 38 años de estar tirado ahí, de estar padeciendo esa enfermedad, y seguramente tenía varios años en esa zona. ¿Cómo es posible que de verlo caminar, en vez de preguntarle quién te sanó o qué milagro sucedió en ti, a que le digan en vez de quién te dijo que tomes tu lecho? Hoy es día de fiesta, hoy es día de reposo, estás quebrantando el reposo. Ambas partes van a evidenciar algo que es desagradable cuando uno lo encuentra. Por el lado del ex paralítico hay una ingratitud muy marcada. El hombre lo interrogan los judíos, y cuando lo interrogan, a diferencia del ciego, del ex ciego de nacimiento, este hombre se le hace fácil echarle la culpa a Jesucristo. Verso 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. No estaba diciendo mentiras, pero no era lo que se esperaba de aquel hombre. ¿Recuerdan al ciego de nacimiento cuando es llevado frente a los judíos y lo interrogan? ¿Qué es lo que hace el ex ciego de nacimiento? No acusa a Jesús, lo defiende. Pero no defiende a Jesús, lo abandona en el ruedo. Le echa la culpa. Le dicen: ¿por qué estás quebrantando el sábado? Y dice: no es mi culpa, a mí me dijeron. Si quieren, vean, díganle al que me dijo a mí. Eso está diciendo. Eso es ingratitud. Nos vamos a topar en el camino a gente que vamos a hacer todo por ellos, quizás. Todo lo humanamente posible que el Señor nos permita lo vamos a hacer. ¿Y sabe qué? Tenemos que anticiparnos. Algunos de ellos ni las gracias nos van a dar. Algunos de ellos nos van a abandonar, nos van a traicionar. ¿Y qué debemos hacer cuando enfrentemos eso? Cruzarnos de brazos y negarnos a ayudar a otros que realmente lo necesitan, a pesar de que podamos encontrarnos lo mismo. ¿O qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que Jesucristo. Sabemos que podemos encontrarnos algunas de estas personas. Este ex paralítico es uno. Él respondió, le echa la culpa a Jesucristo, verso 11. Verso 13, ni siquiera conoció ni se tomó la molestia de preguntarle: ¿quién eres? No le interesó. ¿En qué estaba interesado? En su milagro. Por eso a mí esos títulos sensacionalistas, venga por su milagro. Sí, hay gente que va por el milagro, no va por Cristo, va por el milagro. ¿Por qué tenemos que venir ante la presencia de Dios? ¿Por milagros o por Jesús? Jesús es la prioridad. Este hombre ni sabía quién era Cristo. Verso 14, después le halló Jesús en el templo. No dice que haya ido a dar gracias. Los 4 escritores del Evangelio son muy enfáticos
y claros, explícitos. Cuando señalan que alguien tenía una actitud de gratitud, lo señalan. Los 10 leprosos, 9 se fueron sin dar gracias, 1 regresó, dio las gracias. Capítulo 4 de Juan, aquel hombre que tenía un hijo enfermo, se arrodilla y se postra ante Jesús: por favor, sana a mi hijo, ven conmigo, pon tu mano sobre él porque está muriendo. Cuando hay gratitud lo recalcan, cuando no lo hay también lo recalcan. El paralítico es un hombre ingrato, o el ex paralítico es un hombre ingrato. Se le hace fácil echarle la culpa a Jesús, no lo defiende, no se identifica con Cristo, ni lo conocía. La actitud de Jesús al apartarse de la multitud después de haber sanado a aquel hombre nos muestra: hay que servir a la gente de forma desinteresada. ¿Por qué Jesús no buscó el aplauso? ¿Por qué Jesús no buscó la gratitud de la gente? Se siente bien que te den las gracias por lo que haces, pero no lo hacemos para eso. Cuando lo hacemos pensando en el Señor. Me recompense la gente de forma adecuada o no lo haga, yo de Cristo voy a esperar mi recompensa. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús se aparta. Eso deberíamos hacer usted y yo. No tenemos que tomarnos a pecho esas cosas. Yo sé que es fácil decirlo y es difícil cumplir con eso, porque a veces nosotros con toda nuestra buena intención y amor queremos servir a la gente, pero qué feo se siente que no nos den ni las gracias. Qué feo se siente que no valoren todo lo que haces por ellos. Pero Jesús nos muestra: hay que servir de forma desinteresada y con paciencia como Él lo hace. Pero no solo eso, ¿sabe qué? ¿Cuál es el otro apartado? Y aquí entra en juego el papel de los líderes judíos. No solo la cuestión de la ingratitud, sino el asunto de la tribulación y la persecución. Tenemos que servir con paciencia, aun cuando suframos a veces. Va a haber momentos en los cuales experimentemos sufrimiento. Los líderes judíos, dice el versículo 15, del 16 en adelante. Cuando el hombre se entera que Jesucristo lo ve en el templo, después le halló Jesús en el templo, verso 14, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Verso 15, ¿qué hizo el hombre? Le dijo: sí, Señor, no voy a pecar más. No, va corriendo a los líderes judíos. Verso 15, el hombre se fue y dio aviso, es decir, puso el dedo sobre Jesús, fue a acusarlo a los líderes, que Jesús era el que le había sanado. Verso 16, y por esta causa, ¿cuál causa? La causa de haber sanado a un hombre, haberle dicho a un hombre, no solo la cuestión, ellos no están condenando la sanidad, están condenando que Jesús le dijo a aquel hombre que cargara su lecho. Eso están señalando, no les interesa el milagro. Qué triste y lamentable, porque a veces el legalismo, ¿sabe quiénes son los que mayormente se oponen a la obra de Dios a veces? No son los incrédulos. A veces son dentro de la misma familia de la fe, ahí están los peores opositores a la obra. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Jesucristo? ¿Los romanos? No, sus propios líderes. Algunos de sus propios líderes fueron sus peores enemigos. Cuando estemos sirviendo en la obra de Dios, tenemos que anticiparnos y prepararnos. Tenemos que hacerlo con paciencia. Va a haber gente ingrata, sí, pero que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, tenga cuidado de ellos. Que Dios sea el que nos recompense. Pero no solo eso, ¿cómo lidiamos con aquellos que se nos oponen? ¿Cómo lidiamos con aquellos que nos causan dolor, angustia, amargura? Simple y llanamente, porque rompemos esquemas, costumbres que no están en la Biblia, pero que ellos consideran sagrados. Eso está sucediendo. Quebrantaron el sábado, dicen, no es cierto. Lo que hizo el hombre de cargar su lecho estaba permitido por la ley, pero no por la costumbre que ellos tenían. Ellos tenían una costumbre ajena a la ley. Y en su costumbre dictaba que ni siquiera podían cargar un petate ese día, pero la ley no decía eso. Ahora, ¿a quién se estaba ofendiendo? ¿A Dios o las costumbres de ellos? El hecho de que se ofendió la costumbre de ellos no garantiza ni quiere decir que estaban quebrantando el sábado. Pero a veces son las costumbres las que atan las manos del servicio. Yo he conocido lugares en los cuales por costumbre no se hace esto. Oiga, pero la Biblia dice, no, pero es que por costumbre no hacemos las cosas así. Entonces, ¿qué tiene preeminencia o prioridad? ¿Obedecer a Dios o la costumbre? Y algunos lugares dan prioridad a las costumbres. Eso es lo que a veces tenemos que enfrentar
Y eso tenemos que ser pacientes. Tenemos que rogarle al Señor inteligencia, sabiduría, aún para lidiar con eso. Los líderes judíos son los que están demostrando tal oposición a la obra de Cristo. Es el legalismo lo que está causando estragos. En vez de ayudar y socorrer juntamente con Jesús a la persona necesitada, son los principales que frenan la obra, persiguen, intentan matar a Jesucristo, dice el verso 16. ¿Qué tenemos que hacer en medio de ese contexto? El versículo 17 es la respuesta. Aunque me persigan, yo me voy a esmerar en imitar a mi Padre Celestial. Tenemos una obra que con llueve, truene, nos persigan o no nos persigan, nos den las gracias o no nos den las gracias, tenemos que cumplirle a nuestro Padre. Si nuestro Dios está trabajando, entonces nosotros tenemos que trabajar. Hay que imitar al Padre como los hijos que somos. Debemos asumir con valentía, con paciencia, la tarea que Dios nos ha encomendado. Debemos hacerlo cada día. Mire que dice la Escritura, Gálatas 6:9. Leo desde la palabra de Dios para todos. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque no nos den las gracias, no nos cansemos de hacer el bien. Aunque nos persigan a veces dentro de nuestras propias iglesias, dentro de nuestros propios concilios y demás, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. Ojo, no nos debemos cansar de hacer aquello que es la voluntad de Dios. Pero si se nos está corrigiendo de algo que no es la voluntad de Dios, ahí sí tenemos que obedecer. Pero si es voluntad de Dios y aún a pesar de se nos oponen, nos ponen obstáculos en el camino, que el Señor nos dé la paciencia que necesitamos, la sabiduría y el discernimiento para poder servir aún en medio de esos contextos. Voy concluyendo con esto. Quienes amamos a Cristo somos llamados a colaborar en el maravilloso plan del Padre Celestial. Dicha labor implica seguir con cuidado la agenda de trabajo ya establecida por Dios. Asimismo requiere que vayamos y brindemos ayuda en amor y de manera desinteresada a los necesitados y desamparados que realmente estén dispuestos a ser ayudados, esperando también nuestra recompensa y salario únicamente de aquel que dijo que Él va a pagar. Dios es buen patrón, Dios sabe pagar y paga a manos llenas. Mire qué dice la Escritura y concluyo con este texto. Juan 12:26, nueva traducción viviente. Dios es el único patrón, les he dicho reiteradas veces y no me voy a cansar de repetírselo. Dios es el único patrón que cuando lo jubile, lo va a llevar a vivir con Él. Esa es la jubilación que tenemos. Que cuando terminemos nuestro trabajo en esta tierra, no solo nos ha pagado bien, Él nos dice, te voy a llevar conmigo. Esa es la jubilación que nos ofrece, estar por siempre con el Rey. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Esa es la promesa que tenemos. Somos llamados a trabajar para Dios. Y la mayor paga es que el patrón nos va a llevar a vivir con Él, eternamente y para siempre. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted trabajando para Dios? ¿Conoce su agenda? ¿Sigue el plan de trabajo? ¿Está brindando ayuda? ¿Sabe identificar o le ha pedido a Dios discernimiento para ayudar a otros? Encaminarles hacia Jesucristo para que dejen de estar creyendo en cuestiones que solo los meten en problemas. Y sobre todas las cosas, ha aguantado con paciencia los múltiples sufrimientos, quizá la ingratitud. Si usted ha caído en alguna amargura, si ha dejado de hacer las cosas que Dios le encomendó, porque alguien le hizo daño, porque hubo gente que no aprovechó adecuadamente todo el favor que Dios le estaba concediendo a través de usted, es tiempo de decirle al Señor, Señor, ayúdanos a retomar la obra. La vida es corta, Señor. El tiempo se acaba. Y queremos estar un día frente al Señor y no tener nada de qué avergonzarnos. Dar cuentas claras de los talentos que Dios puso en nuestras manos. Decirle, Señor, aquí están las ganancias con lo que tú me encomendaste. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. ¿Está dispuesto a usted a consagrar más su vida para servir al Señor que le ha llamado a trabajar para Él?
Si no conoce la agenda, es buen momento de decirle: Señor, muéstrame tu agenda. Dime el plan de trabajo y ayúdame a seguirlo con fidelidad. Ayúdame a brindar ayuda, Señor. Ayúdame a ser una persona sabia, que cuando yo me presente en un lugar, tú me muestres de qué forma es conveniente que yo ayude a esa gente. Dame las palabras propicias, las obras propicias para hacer de mucha bendición a donde me lleves. Y ayúdame, Señor, a soportar con paciencia todo lo que yo me encuentre en el camino. Si es ingratitud o persecución, quiero perseverar en tu obra hasta el final. Dice que el que perseverare hasta el final, este será salvo. Dice que la corona nos está esperando, pero primero hay que trabajar. Antes de la corona está el trabajo. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has encomendado una tarea que depende enteramente de ti, Señor. No son nuestras fuerzas, no son nuestros recursos, no es nuestra sabiduría. Eres tú, Padre. Es una obra que tú ya estableciste. Hay un plan concreto, Señor. Hay un plan que ya has desarrollado y que a través de Jesucristo has trazado, Señor, de principio a fin. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo, seguirle de todo nuestro corazón hasta el final de nuestros días. Ayúdanos a conocer tu voluntad en medio de donde estamos. Que cada día que nos levantemos, Señor, tengamos claro esas dos preguntas. ¿Para qué nos has permitido estar en pie? ¿Y de qué modo quieres que te sirvamos, Señor? Aún debemos preguntarte, Señor, ¿a quién quieres que sirvamos? Guíanos hacia las personas adecuadas, Padre, para brindar la ayuda que tú ya has puesto en nuestras manos. Has puesto tantos recursos en nuestras vidas a través de las cuales tú quieres bendecir y favorecer a ciertas personas. Muéstranos, Señor, cada día a quiénes. Y si has de enviarlos para que toquen las puertas de nuestro hogar y nosotros le abramos la puerta para asistirles, sé tú quien los guíe y a nosotros danos la sabiduría adecuada, las palabras adecuadas, Señor. Y todo lo que has puesto en nuestras manos, danos el entendimiento de modo adecuado para utilizarlo en favor de aquel necesitado. Ayúdanos, Señor, también a seguirte sirviendo de manera paciente, con amor, con entrega, Señor. Sabemos, Padre, que algunas veces no todos van a valorar lo que hacemos por ellos. Quizá va a haber la ingratitud de por medio. Sin embargo, aún con todo eso, que nunca olvidemos que siempre debemos hacer el bien, que para eso fuimos creados, Señor, y que nuestra recompensa debe venir de ti absolutamente, Señor. Que si la gente no aprecia lo que hacemos, tu palabra es muy clara en decir, Señor, en el primer libro de los Corintios, capítulo 15, verso 58, en la parte final, que nada de lo que hacemos en tu obra es en vano, porque tú recompensas. Tú en cierta ocasión dijiste también, Señor Jesucristo, que si aún un vaso con agua fuese lo único que pudiésemos proveer a los siervos tuyos, aún eso, Padre, tú vas a recompensarlo, porque no hay nada que hagamos en amor a ti que tú no vayas a recompensar de forma adecuada. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque aún si de la gente no recibimos, quizá, Padre, ese reconocimiento, ese apoyo, y no solo el apoyo, la gratitud, saber que debemos servir como Jesucristo lo hizo, de forma desinteresada, en amor y con paciencia en medio de todo. Ayúdanos, Señor, también a soportar la aflicción y la tribulación que pueda llegar a nuestras vidas cuando te estamos sirviendo. Que nuestros ojos no se desvíen, Padre, hacia esas cuestiones, que nuestros ojos permanezcan firmes y fijos en ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con total entrega. Si algo ha dañado y lastimado nuestros corazones y nos ha impedido ser eficientes como antes, Padre, sana nuestros corazones, limpia nuestras heridas, sánanos, Padre, en todo, para que podamos seguirte honrando y sirviendo en medio de donde nos has puesto, para que podamos cumplir fielmente la tarea. Gracias por la promesa. Gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos en ti. Y gracias porque sin importar qué suceda, tú vas a cumplir tu propósito en nosotros. Bendito sea tu nombre en Jesucristo. Amén.